Y este ejercicio, al igual que toda la presentación, lo habían hecho Clara y Cata. Así que le seguimos agradeciendo a la gente que, por suerte, colabora. O sea, son todos alumnos que están gastando su tiempo en estas cosas y me pone muy, pero muy contento. Así que gracias a estas dos personas, así como el resto de la gente que hace otras cuestiones detrás de bambalinas. El ejercicio es esto, altos ayudantes, totalmente, altos ayudantes. Eh, o sea, pero me pone muy, pero muy contento. Aparte, predispuestos y más que gente que debería trabajar más y no lo hace. Y vamos a dejar ahí el comentario. El ejercicio este es un ejercicio simple de tensiones y tensiones, que tenemos un cubo que nos informan previamente cuánto vale sigma x, sigma y, sigma z y los taus x y tau x, tau que sí. Y en general, para el ejercicio, para cuando vayan a los enunciados, si un valor no aparece, es cero. Es decir, no lo está diciendo explícitamente, pero el tau xz y el tau iz son iguales a cero. Entonces, si en un ejercicio de parcial, si aparece en el parcial, o en un ejercicio del TP, les dan un cubo de esta manera y no aparece una flecha y no aparece, o sea, si aparecen algunas flechas y no otras, las que no aparecen son cero. Si te dan un cubo y no aparece ninguna y va por dato, ahí ya es distinto, pero si les dan algunas flechas como esta manera, de las que no aparecen son iguales a cero, y nos piden calcular tensiones principales, calcular direcciones principales, los cosenos y aplicar la construcción de Moore. El tema de Moore particularmente es algo que yo empezaría a sacar. La construcción de Moore es extremadamente útil para entender el estado tensional, pero me parece que la construcción de Moore ya está totalmente superada para calcular cualquier cosa. Es decir, calcular algo gráficamente en el mundo en el que vivimos, en el presente, me parece un poco innecesario e inútil, pero me parece extremadamente útil la idea de la construcción de Moore para entender ciertos conceptos de tensiones y deformaciones que a veces son más complicados de explicar. Entonces, nuevamente resumiendo, Moore es importante que lo incorporen, no el tema de cómo tirar ángulos y todo eso, pero sí el hecho de qué significa cada cosa, qué significa la circunferencia y ese tipo de cuestiones. Así que vamos a explicar un poco Moore, que lo vieron extensamente hace 2 días, pero igual vamos a repasar un poco todo ese tema. Entonces, tenemos este ejercicio, esto de acá me habla de las tensiones que tiene mi cubo, y esto de acá me habla del material, que nos quedó de más y me olvidé de borrarlo, y alguien me lo dijo la clase pasada y no lo hicimos. Esa parte va a ser necesaria cuando querramos pasar de tensiones a deformaciones. Como en este ejercicio solo vamos a estar trabajando en el mundo de las tensiones, no va a ser necesario meter estos parámetros materiales que tenemos acá abajo. Entonces, como datos, lo pueden ignorar totalmente para este ejercicio, y vamos a usar simplemente los datos que tenemos arriba que nos dicen la tensión a la cual está solicitada el punto. Bien, tenemos que entonces calcular las tensiones principales. ¿Cómo arrancaríamos? O sea, ¿alguna duda del ejercicio? Si no Creo que tenemos no. dudas, ¿cómo arrancaríamos a calcular las tensiones principales de este cubo? Sigma Z no es principal, Sigma Z es principal, excelente. ¿Por qué? porque es una cara libre de tensiones Libre tangenciales. de tangenciales. Bien, tiene tensiones, tiene sigma Z, no tiene tangenciales, por lo tanto podemos arrancar sabiendo que sigma Z es principal y no calcularla y ahorrarnos un par de cuentas. ¿Y qué más podemos saber de las otras tensiones principales? Que son positivas.
van a ser positivas, sí. Medio difícil en este caso sí, no sé si es tan fácil de ver en cualquier caso. ¿Y en dónde van a estar esas otras direcciones principales? El 1, en XY. En X y. La dirección 1 y 2 a priori también puede ser un poco difícil de ver y no se pretende que se vea dónde, pero la dirección 1 y 2 tiene que ser perpendicular a Z y por lo tanto tiene que estar contenida en ese plano XY. O sea, no sé dónde, hago dos líneas cualquiera, no para decir que son esas, sino para decir, por ejemplo, 1 y 2 van a ser perpendiculares a Z contenidas en el plano XY. Y eso lo sabemos previamente. Entonces, nos vamos a poner a hacer cuentas para calcular la dirección 1 y la dirección 2, pero ya sabemos que no tiene componente en Z, porque son perpendiculares a Z. Entonces, nos ponemos a determinar las tensiones principales de este cubo y para calcular tensiones principales, lo que teníamos que hacer era calcular autovectores y autovalores. O calculamos autovectores y autovalores porque porque tenemos una calculadora que lo hace, o ahora que estamos en nuestra casa, una computadora que lo hace. ¿Cata? No sé si está hablando a propósito Cata o me dejó el micrófono prendido. Me dejó el micrófono prendido. No sé por qué se desmuteó esto, pero estaba escuchando un audio nada acá. Ningún problema, yo no entendí absolutamente nada. Bien, volviendo a esto, para calcular tensiones principales, o tenemos una calculadora, una computadora que calcula autovalores, o planteamos la ecuación de Lagrange, calculamos los invariantes y usamos eso para buscar las raíces del polinomio. Sigamos por el camino de Lagrange. Lo que tenemos que hacer es calcular los invariantes, y ahora sí les escribimos los invariantes de una forma más entendible para el promedio de la gente, pero más largo de escribir, menos compacta. Y 1 es la suma de la traza, y 2 es esta cuenta rara, que son la suma de los determinantes menores. Y 3 es el determinante del tensor. Entonces tendríamos que calcular estas cosas. Acá creo que fue Cata que les aclara justamente lo que acabo de decir. Y podríamos usar y calcular estos tres invariantes, hacer estas tres cuentas, meterlo en el polinomio de arriba y buscar las tres raíces de un polinomio de orden 3. ¿Alguien tiene una sugerencia distinta a buscar las tres raíces de un polinomio de orden 3? Puedes usar la matriz de arriba, 10, 10, 10, 10, más chica. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque ya sabes que la otra es una dirección principal. Exacto. Creo que es Nacho el que está hablando. Lo que nos dijo recién es que podemos usar solo este pedazo, porque como la tercera dirección principal es Z y yo ya la conozco, la puedo sacar de mi sistema y voy a trabajar con un sistema reducido que, si lo vemos desde el punto de vista de la ecuación característica, esto de acá me va a dar ahora un polinomio de orden 2, y voy a tener que hacer la misma historia de buscar autovalores, pero ahora una matriz de 2 por 2, que es buscar raíces de un polinomio de 2 por 2, que es más sencillo, y buscarle las raíces a ese polinomio de orden 2, o calcular autovalores de una matriz de 2 por 2. Cuando yo cursé esta materia, como en todos los exámenes que había de estas cosas, siempre eran polinomios de orden 2. Lo que había hecho en su momento era ir a Wikipedia, fijarme cómo se calculan autovalores de forma genérica para matrices de 2 o de 3, y aplicaba esa fórmula. Ustedes que están en su casa no deberían sufrir con esto.
búsquense alguna manera de buscar autolectores y autovalores de matrices, que es una cuentita sencilla, que se pueden acordar o que las pueden tener a mano, y es buscar las raíces de ese nuevo subsistema más chiquitito y trabajar con ese subsistema. Bien, como Felipe, ¿te escucho? siempre que tenga alguna cara sin tau voy a poder hacer esto. Siempre que tengo una cara sin tau, porque si tengo una cara sin tau, lo que tengo es, y vamos a ver un dibujo ligeramente distinto al que ya vieron hace poco para que no entiendan que siempre tiene que ser esa, ponerle que tengo esa que es principal y estas que no. Lo que puedo hacer acá entonces es esto igualarlo a la suma de dos cosas. Dos cubos. O sea, esta es una explicación gráfica de que matemáticamente se hace más compacta, pero creo que la explicación matemática se entiende menos. La suma de esto más esto. Como que separé un estado. Este estado es el estado de la izquierda. ¿Es simple, doble, triple? Simple. ¿El de la izquierda, simple? ¿Por qué es Que simple? tenés el axil, porque tiene solo una tensión, tiene tensión en una cara y son todas principales porque no tienen tangenciales. Ah, el de la izquierda, me estás hablando de este. Sí. Perfecto, yo estaba hablando de la izquierda a izquierda, perdón. Izquierda de la igualdad. Está correcta la respuesta. A la izquierda de la igualdad, ¿cómo es? Y acá se me cayó el teclado. Bien. A la izquierda de la igualdad que tengo. Ahora vuelvo a la figura. ¿El sistema de la izquierda de la igualdad es simple, doble o triple? Triple. ¿Por qué? Bueno, porque supongo que van a ser los tres distintos de cero, pero no lo sé. Tiene sentido que no lo vean. El estado de la derecha de todo, ¿es doble o es simple? ¿O no lo pueden asegurar tampoco? No lo podemos asegurar para mí. Para mí tampoco. ¿Tiene que ser doble? Porque Tiene que tiene serlo. uno que Pero es cero, alguien... un principal que es cero. Vamos a ver cómo justificamos esto de la manera más prolija posible. En realidad medio que depende de los valores, tienen razón. Puede llegar a ser simple, pero vamos a cambiar un poco la magnitud para que parezca más confuso. El estado de la derecha esta puede ser simple o puede ser doble, pero para las flechas que había puesto, para las flechas que puse ahora, ya no lo pueden ser porque básicamente, ¿qué pasa? Si yo compongo las dos flechas que tengo acá arriba, lo que tengo es una fuerza para abajo y una fuerza para el costado, tengo básicamente una flecha que va para allá, ¿no? ¿Me siguen? Espera, si componés cuáles, que yo no lo veo La eso. cara de arriba. Tal vez debería ser el dibujo más grande. Ok, sí, ahí lo vi. Sí. Esto de acá es lo que llamamos el vector ρ, que es la suma de normal y tangencial. ¿Hasta acá me siguen todos? Sí. Bien, si le calculo el ρ a la otra cara, el ρ me da por ahí. ¿Sí? Sí. Sí.
¿Alguien no siguió esto? Estoy calculando los ROS de la cara de arriba y de la derecha de la figura de la derecha. ¿Me siguen? O sea, esos dos deberían ser paralelos para que no haya una segunda. Claro, para que sea simple, esos dos ROS tienen que tener la misma dirección. Estado simple, todas las tensiones de todas las caras tienen la misma dirección. Eso es un estado simple. Cuando es un estado simple, todas las tensiones de todas las caras tienen la misma dirección. Entonces, si no tienen la misma dirección, pero la tercer cara es 0, entonces es un estado doble. Podemos hacer cierta combinación de flechas, en realidad, en la figura de más de la derecha, para que me dé un estado simple y me den todos los ROS apuntando iguales. Si eso llega a pasar, si el estado más de la derecha, voy con el coso, si esto hago una combinación de cosas para que este RO tenga la dirección de este RO, esto pasa a ser simple, esto siempre es simple, y esto pasa a ser doble. La combinación de dos simples me tiene que dar un doble, pero la combinación de un simple y un doble me tiene que dar un triple. Creo que me estoy enroscando en algo que tal vez no es tan importante. Y todo esto era para responder una pregunta que era mucho más simple de responder, tal vez. ¿Pero se entendió lo que expliqué recién? Sí, se entendió. Yo te quería preguntar, o sea, porque vos preguntabas cuál es el estado, o sea, si es triple, doble o simple, el de la izquierda. Yo dije triple y vos me preguntaste por qué. Y ahora Sí. yo te quiero preguntar a vos por qué, ¿cómo lo ves? Bien. Estado doble, así, bueno, pues me queda un segundo acá. Estado simple Sí, es cuando ambos ROS apuntan en la misma dirección. ¿Sí? sí. Estado doble es cuando todos los ROS están contenidos en un plano. Ah, ok. Bien ahí, Y sí. estado triple es si no están contenidos en un plano. Entonces, si yo ahora cambio un segundo, la figura de de mi izquierda, para tener lo mismo a izquierda y a derecha, y tengo esto así, lo que tengo ahora en la figura de la izquierda es un sigma que entra en la cara que, digamos, sale el pizarrón, y acá tengo un RO así, y acá tengo un RO así. ¿Esos ROs están contenidos en un plano? Yo a mí me Felipe, parece ¿no que es sí. que tienen que ser paralelos? Porque ahí puedes hacer un plano con esos dos, ¿o no? Con los tres, tengo tres. Ah, si no hubiese estado el tercero, ponele. Si no hubiese estado el tercero, es esto acá. Perfecto. ¿Y no lo podés poner en un plano esos? Esto es doble. Esto lo puedo poner en un plano y esto es doble. Claro, pero habías dicho que todos los rows estén contenidos en un plano, es simple. Y ahí están todos No, los Sí, rows. pero todos los Ese ROS tuvo contenidos en una mezclado. dirección es simple. Si todos los ROS tienen la misma Ah, ok. dirección, es simple. Perfecto. Si los Perfecto. ROS están contenidos en un plano, es doble. Si los ROS no están contenidos, están en el espacio, es triple. Entonces, si los ROS, una dirección, simple, dos direcciones, doble, tres direcciones, triple. Si lo queremos ver gráficamente, que no sé si suma mucho y por eso dije que me enrosqué un poco en algo que no sé si suma tanto. Una consulta, ¿en qué caso podría ser ese doble simple? Porque no lo veo por Cochí. Dame un segundo. Dale. Y ahí empieza Manu a burlarme de que tengo capas como una cebolla. ¿En qué caso puede tener ese doble, o sea, en qué caso puede ser esa cosa simple?
Si tengo esto, por ejemplo, este rho va así, entonces necesito que en esta cara el rho vaya así. Y este sigma, voy a llamarlo A, es igual a este sigma A. Y este tau A es igual a este tau A por Cauchy siempre. Pero si adicionalmente los dos sigmas son iguales, ambos apuntan en la misma dirección. ¿Lo ves? Sí, ahí ya lo vi. Muchas gracias. Y Esto es lo que esto, tenemos en este ejercicio, ¿no? correcto. Entonces es doble. Esto es simple. ¿Sí? Entonces, yo acá, cuando lo separo de esta manera, puedo tener una cosa simple o vuelvo y borro esto, excepto que me digan que no. No, borra, ya está. O doble. Puede ser o simple o doble. Esto tiene que ser simple. Y si quieren, lo anoto acá. O simple. Esto tiene que ser simple. Y esto puede ser triple o doble. Será doble cuando este sea simple. ¿Sí? Sí, ¿Me bien. siguieron todos? Sí. A mí me Entonces, recibió, ¿eh? Se entendió, Felipe. buenísimo. Entonces, acá lo que tengo es que a este tensor le separé este que es simple y este es principal. Tendría que buscar direcciones principales acá. Y trabajo con un sistema reducido que es, a ver, tendría que haber usado colores distintos abajo para decir que, ahí sí, mejor un rojo. Felipe, disculpa, te hago una pregunta de lo de recién. Perdona que te hago volver. No Sí, dame un entendí. segundo. Dale, Esta matriz chiquitita representa esto acá. Y ahora sí te escucho. Sí, no entendí cómo, si el de la derecha de todo es simple, o sea que los dos rows tienen la misma dirección, el de la izquierda de todo es doble. O sea, ¿Por qué una cosa implica la otra? sí, o sea, se supone que cuando es doble, los dos rows están en el mismo plano, ¿no? No. Es decir, cuando es doble, los dos rows están en el mismo plano, correcto. Y no entiendo cómo si el de la derecha es simple, que también se cumple que están en el mismo plano, en el de la izquierda de todo, el row que entra, por así decirlo, cómo está ese en el mismo plano. Buenísimo. Te entendí la pregunta. Y hagamos el caso que tenemos dos simples. Entonces, tenemos dos simples. Un simple que es esto, y el otro simple que era esto. ¿No? Sí. Y entonces, cuando sumo estas dos cosas, tengo esto y esto. Y acá tal vez necesitamos un poco de abstracción. Y esto tal vez te suena que no esté en el mismo plano, porque estas dos cosas, como que te parece que no están en el mismo plano. Y tal vez eso te genera confusión. ¿En tu cabeza están en el mismo plano estas dos cosas? Claro, las paralelas están como en un plano que corta la mitad del el cubo. Es que no, es que las paralelas, el problema de esto es en nuestra configuración gráfica. Ese cubo, ¿qué es ese cubo? ¿Qué estamos dibujando como ese cubo? Infinitesimal, muy chico. Es un punto. Ese cubo representa un punto y el punto no tiene volumen. Esto de acá no es una distancia. Y por lo tanto, esto es la misma dirección que esto, es el mismo eje. No es un eje distinto, paralelo, trasladado. No tiene una dirección paralela a la otra. Es la misma dirección.
Y eso es el tema de abstracción que cuesta entender cuando hacemos estas cosas. El cubo no existe, existe un punto, y el punto tiene una dirección, esta, y esta cara tienen una tensión en esa dirección. Sí. De hecho, para hacer eso vamos a hacer un dibujo. En vez de usar esa terna, usemos otra terna. Y giremos el cubo. Lo que hice fue girar el cubo. ¿Y ahora qué tengo? Tengo esta dirección. Tengo esta dirección. ¿Y qué tengo en la otra cara? Un Tao. Agarro un segundo ahora este pedacito. Y a ese pedacito únicamente le dibujo las tensiones en ese espacio girado. Más o menos va el dibujo. ¿Qué le tengo que dibujar a ese cubo para hacer un cambio de coordenadas y rotar ese cubo? No, Felipe, ahí me mataste, pero mal, ¿eh? ¿Qué es esta cosa acá? ¿Cómo se llama? ¿Estado simple, doble, triple? Este de acá sí, simple. ¿Y Doble. qué pasa en el simple? Simple. En el Tenés una sola simple, tensión. una sola tensión principal. Tengo una sola tensión principal. Una dirección, Y eso. esa tensión, y lo otro que dijimos es que si mi estado es un estado simple, todas las direcciones, todas las tensiones están siempre en la misma dirección. Sí. La que erró la dirección principal. ¿Cómo? Ese error que dibujaste el verde sería la dirección principal, el de arriba de los bobos. Claro, esta es una dirección principal. Porque todas las tensiones tienen que ir en esa dirección. No puedo dibujar otra que no tenga esa dirección. Eso es un estado simple. Todas las caras de mi cubo, para cualquier plano posible, tiene que apuntar en esa dirección. Y una pregunta, ¿la tensión principal es la suma de esas dos? No, es la misma. Sigma, voy a ponerlo de vuelta, sigma A, rho A, rho A, rho A. Es el... no, si no, no son iguales, perdón. No es la suma, ahí me equivoqué, perdón. No son iguales. Pero no es la suma. El cambio de ese variable es medio molesto. Y tampoco, esto para que no intenten hacerlo, porque esto a veces pasa, no pueden agarrar dos planos distintos y decir entonces cuando yo compongo hago Pitágoras entre tensiones de planos distintos. No son vectores, son tensores, que son tensores, o sea, son tensores de orden superior y no funciona igual que un vector estas cosas. Funciona análogo, pero no igual. Entonces no sumen cosas y no compongan cosas que están en planos distintos, en coordenadas distintas. Nuevamente estamos dando vueltas alrededor de algo que no vale la pena, pero hoy tenemos un poco de tiempo para dar vueltas. Me siguen más o menos que esto... perdí todos mis dibujos. Ya que se te borró. Todos. No. ¿Me seguían más o menos cómo venía? Los mismos colores que antes. Sí, te seguíamos. Si venís a esta velocidad, va bien. Es entendible. Lo dibujo un poco menos prolijo.
Y este mismo cubo, acá abajo lo quería, acá arriba, lo quería representar distinto, y únicamente este cubito era el que estábamos representando acá abajo. Y tenemos esto, que dividíamos en esto, y acá abajo, perdón, borrar de esta manera y no como hice antes. En realidad no quería representar este cubo, quería representar el cubo girado. Entonces, girábamos el cubo. Me comí deforme, pero si no, no se veía el plano. Felipe, Sí. ¿el cubo por qué lo giramos? ¿Para que nos queden las tensiones en las direcciones de las caras? Estoy haciendo un cambio de base, estoy rotando mi cubo para escribirlo en principales. Esa es la razón detrás de todo esto. No lo dije antes porque en realidad estaba girando mi cubo porque sí, pero la razón que estoy haciendo es eso. Cuando yo giro, y veamos un segundo, el de la derecha, el del medio de la derecha, derecha, que se transforma en algo que tengo acá abajo. Cuando yo lo paso, esas dos cosas son equivalentes. En el caso de arriba está en un sistema X y Z, y entonces la cara de arriba y la cara de la derecha tiene un ρ, pero cuando paso a los ejes que tengo abajo, tengo únicamente una flecha en esa cara. Y esto dijimos que es un estado simple. Uy, la conferencia. Bien, ya es el colmo. Eso es un estado simple. ¿Me seguían? Sí, Felipe, te seguíamos muy bien. ¿Alguna duda de por qué esto es simple o por qué esto quedaba así? No. Ahí me equivoqué, ahí lo borro. Esto es simple. Y esas dos cosas son las mismas dos cosas. Después, a esto, en negro, le sumamos esto. ¿Y esto era simple o doble? ¿El de la izquierda decís? Sí. Sí, perdón, ya lo dijeron, simple. Bien, y esto era la suma de estas cosas y costaba ver que esa cosa era doble porque las dos flechas esas parecían no estar contenidas, parecían no ser la misma dirección, entonces dije, no pensemos esto con esos ejes, giremos el eje como lo giramos abajo. Y entonces giro el cubo. Y ahora sí, acá me detengo para no hacer lío y perder todos mis dibujos. ¿Qué le tengo que dibujar a ese cubo para que represente lo mismo que tengo más a la izquierda? O sea, la suma de todo lo que tengo más a la izquierda. Lo que dibujaste abajo, el que dibujaste abajo de este y el de abajo de toda la derecha. El de abajo y el de abajo del de abajo. Excelente. Tengo que dibujar esto más esto. Y eso que dibujé arriba de todo, ¿es simple, doble o triple? Doble. Doble. Si eso es doble, lo que tengo más a la izquierda sigue siendo doble. El problema es que estamos imaginando un cubo y pensamos que son direcciones distintas porque están en caras distintas y en realidad es todo lo mismo. De hecho lleva a que yo confunda más a la gente porque dibujo las cosas no como las suele dibujar la gente. Nuevamente, esto estamos dando vuelta en algo que no nadie le va a dar mucha bola y le estoy dando bola yo porque estuve un par de años estudiando estas cosas. Lo único importante de toda esta vuelta es empezar a internalizar y la abstracción de que cada punto del sólido
tiene un estado tensional. Y yo lo escribo en X y Z. Pero esas caras no existen, son todas caras de un punto que no tiene dimensiones. Y son una forma de intentar representar a un punto que no tiene dimensiones. Y cuando calculo tensiones, son fuerzas distribuidas en una superficie que tiende a cero. Cuando calcule deformaciones dentro de una semana, las deformaciones van a ser deformaciones de un punto, no de algo con longitudes y volúmenes. Y por eso van a ser cosas adimensionales, porque cada punto del sólido que no tiene una longitud se agranda o se achica. Para calcular un desplazamiento voy a tener que integrar esas deformaciones. Pero mientras trabajamos con tensiones, con el estado de tensiones y con el estado de deformaciones, trabajamos en un punto. El punto no tiene área, no tiene longitud. Y por eso cuesta imaginarse estas cosas. Cuando yo roto los planos, estamos rotando un cubo para intentar representar algo. Porque si yo te roto ejes coordenados sin mostrarte un cubo, cuesta más todavía entender el concepto. Pero la realidad es que no hay cubo que rotar. Son ejes que están girando respecto a un origen. Y el origen es el punto. Felipe, No sé si eso confundió más o no. Te escucho, Nacho. ¿no lo podrías pensar como la cara de arriba, la que le queda al robo único, de más arriba que dibujaste? Que esa cara sería como una combinación de las dos de abajo, la que da para arriba y para la derecha. Sí, el tema está bien, pero esa combinación no es una combinación lineal como hacer suma de vectores. Serían las normales de las caras. Claro, pero cuando calcules esa tensión, no sumes las tensiones que tenés en las otras dos. A eso me refiero. No, sería sumarlas según cuánto vale la proyección de la cara de arriba en las dos de abajo. Tampoco vale proyectar, no vale proyectar en función de cómo gira la superficie. Si yo tengo las normales del cubo de abajo, el de la derecha, sería una normal en X y otra en Y, ya no me acuerdo cómo eran los ejes. Sí, pero una, sí, no importa, esos dos ejes. Y si yo conozco la dirección del de arriba, que sería algo en X y algo en Y, sí, podría proyectar y decir que el ρ de arriba es la sumatoria de los ρs de las caras de abajo por esas proyecciones. Eso es lo que no puedes hacer. O sea, no trates esto como vectores, intentes proyectar fuerzas, porque no son fuerzas que no funcionan de la misma forma. Y en algunos casos particulares de estos ejemplos pavos te puedes llegar a dar, pero no puedes ser general. Lo que pasa mucho en esta materia es que la gente intenta hacer eso y muchas veces se da, pero porque los ejemplos que te damos son ejemplos pavos. Te mete un estado triaxial complicado con taus y sigmas en todos lados y ya no va a valer esto que estás intentando hacer. No, sí, yo te hablo de este. Pues estaba pensando que es lo mismo que haces con la matriz de estado de tensión cuando lo multiplicas por un n de alguna cara cualquiera. Sí, o sea, eso vale en ciertos casos particulares. No me gusta. De hecho, tampoco me gusta esa demostración que se usa mucho en esta materia. La idea de tratar tensiones casi como fuerzas no es, a mi gusto, ya hay gustos, no es a mi gusto la más correcta. Pero esto ya estoy entrando en temas que no importan. Sí, si haces eso de forma prolija y calculás áreas, pero tenés que proyectar áreas y no proyectar fuerzas. ¿Sí? No, yo no te estoy hablando de áreas, sino como todos tienen la misma área, estaba pensando más en la normal, que en sí proyectar las áreas de los cubos y todo eso. En la normal de cada cubo, de cada lado. Me parece que no te va a dar, pero ahí ya no estoy seguro, porque nunca intenté hacer algo parecido, porque medio innecesario. Es más fácil directamente buscar la normal que tengo arriba y volver al tensor original y al tensor multiplicarlo por esa normal.
¿Se entiende? Como que lo que Sí. estás planteando no te puedo asegurar que está mal, me suena que sí, pero puede ser que no, ya es verlo a ojo, pero lo que sí no tiene mucho sentido intentar plantear algo de ese estilo, es más fácil buscar, si ya sabés la dirección, hacer el tensor por dirección. Yo lo pensaba más para entender por qué sería simple o doble. Digamos, si lo que te da en cualquier otra cara es combinación de lo que te dan en las dos caras que tenés como base, y en esas dos caras tenés la misma dirección, en cualquier otro plano te va a dar esa misma dirección, es como que tenés una sola línea para sumar. Sí, totalmente, pero no sé, no lo ves directamente acá. O sea, si esas flechas comparten dirección o no comparten dirección. Sí, verlo ves, pero estaba pensando por qué eso significa que sea simple. Entiendo que simple es que para cualquier dirección va a seguir, para cualquier plano va a seguir dando la misma dirección el rojo. Creo que te seguí. Estaría bueno ver si se puede plantear algo parecido. Recién te entendí la idea, me parece. Que si lo decís, están en el mismo plano, o en la misma línea está bien, es por eso, pero me pareció más intuitivo pensarlo así. Puede ser. Eso después lo pienso, a ver si podemos hacer algo prolijo por ese lado. Recién te casé la idea. Bueno, todo esto, ¿a alguien le quedó dudas? Porque deberían quedar dudas, pero bueno. ¿Se entendió la idea? Y si vuelvo un segundo acá. Ahora, en nuestro caso, en la derecha, ¿va a ser doble o va a ser simple? Espera, ¿el que está dibujado o el que estaba antes? Esto de acá, para este Ah, caso particular. Tengo láser y me olvido. Esto de acá, para No, este ese caso particular. Es simple. doble. Para este caso es simple, con 10, 10, 10, 10. No, Fíjate que es 10, 10, 10. Tengo que ir 10 y 10, 10 para arriba y 10 para allá. O sea que lo que Son 10 para dibujé, abajo, 10 como para abajo. no es el que está porque tenés dibujado. los ejes X para la derecha y saliente y Z tiene que ir para abajo, si es positivo. El Z está mal, bien. No, pará, dame un segundo. Láser, puntero, cierro mi cubo. El Z es... ¿Cuál es el Z? Yo te hablo del que estaba en el ejercicio, que del primero de todos era para arriba, pero debería ser para abajo. Porque el I es como dibujaste el Z ahí, en el ejercicio. Ah, vos decís que no estoy respetando el original. La verdad que no le presté bola a eso. Está bien, no estaba respetando el original. Y esto tal vez generó confusiones. Yo tomé este como Z y originalmente Z iba para arriba. ¿Me perdonan ese error o quieren que redibuje todo? Lo que estoy No, diciendo es que te perdonamos, te yo estoy perdonamos. usando esta terna, pero no es la terna original del ejercicio porque cuando vi esta diapositiva me la olvidé. Entonces están todos mal dibujados los dibujos en el sentido de que le pifié qué terna es cuál. Pero si me la perdonan y nos quedamos un segundo acá y dibujamos ahora bien el cubo de la derecha de abajo. ¿Cómo tengo que dibujar la flecha del I? Para arriba y para la derecha sería. Para arriba y para la derecha. Eso me obliga, ahora sí puedo usar comandos. Me obliga a cambiar el RO. ¿Y cómo va el RO? La dirección hacia arriba para la derecha. Bien, la cara X, ¿está bien dibujada? Sí, está bien. ¿Y esos RO comparten dirección? Sí. Entonces es doble o simple. Simple. Y eso genera que el caso que tenga más a la izquierda es doble o triple. Doble. Entonces, haciendo todos estos dibujitos totalmente innecesarios, nuevamente, si alguien no los quiere hacer, totalmente innecesario, podemos, sin hacer cuentas, ya empezar a verlo, que vamos a tener un caso doble, y el caso doble lo podemos dividir en dos casos simples.
¿Todo el mundo me siguió? Sí, sí. Nuevamente, a esto lo único que teníamos que calcular en el ejercicio era calcular tensiones principales. Si alguien no entiende todo esto y calcula tensiones principales usando una calculadora, está bien el ejercicio. Estoy intentando darle un poco de trasfondo a estas cosas porque tenemos un poco de tiempo y porque me gusta el tema. A lo que importa para probar la materia es calcular autovectores y autovalores o resolver nuevamente el polinomio, que es de orden 3 en el caso genérico. En la parte que nos importa resolver es de orden 2 porque tenemos que buscar solamente el subsistema ese de 2×2 y buscarle autovalores al subsistema de 2×2. Como lo quieran hacer ustedes, es la forma correcta. Felipe, ¿Dudas? si lo hacemos con un programa y ponemos directo las tensiones principales, ya está. Como hice yo acá, sí, está perfecto. Excelente. Una consulta. Hay ciertos casos, te escucho Patrick, perdón. ¿Por qué buscas autovalores de la matriz más chica y no de todo el TT? ¿Es lo mismo en ese caso? O sea, este es un autovalor que vale menos 20. Me falta calcular 2. ¿Sí? ¿Patrick? Es un autovalor eso. ¿No sería que, o sea, cuando sumas todas las filas, te tiene que dar lo mismo y ahí tenés un autovalor, pero tenés menos 20, 20 y 20, ¿entendés? Con la suma de las filas. Es una propiedad. No Sumar tengo fila una... 1 te da 20. O sea, si yo tengo esto, no sé, 2, 4, 5, de esta matriz, ¿cuáles son los autovalores? La diagonal. Los valores de la diagonal. Son 2, es 4 y es 5. Sí, los valores de la Si tengo diagonal, sí. una fila y una columna que está llena de ceros, es autovalor. Entonces, perdón, me suena incorrecto. Esto de acá es autovalor. Un autovalor vale menos 20. Me falta calcular 2. Los otros dos los puedo resolver usando el tensor completo o uso el subsistema de acá y de este subsistema me salen los otros dos, que valen 20 y 0. Calculo los tres y después de calcular los tres los ordeno de mayor a menor. Claro, sí, sí. Lo que decía es que hay una propiedad que si la suma de los elementos de cada fila te da lo mismo, es un autovalor, pero no sirve en este caso. O sea, no necesariamente saldría un autovalor de eso. No me acuerdo de esa propiedad, entonces no puedo opinar al respecto. O sea, no sé, no la recuerdo. Pero estos autovalores lo calculan como puedan calcularlo, bien, pero como pueden. Muchas maneras de hacerlo. Y en ciertos casos les pedimos adicionalmente calcular los invariantes, porque son cosas que también nos dan información del tensor. Aquí va todo esto. Bien, entonces, si yo ahora, teniendo los autovalores, puedo escribir mi tensor en coordenadas principales. El tensor es el mismo, porque el tensor representa el estado tensional de mi punto. Arriba está escrito en X y Z, abajo está escrito en 1, 2, 3, el tensor es el mismo, le cambié las coordenadas, hice un cambio de base, y ahora lo escribí en coordenadas 1, 2, 3, pero lo que me está dando es la información de las tensiones de ese punto. ¿Estamos bien? Para terminar de poder dar información de este tensor en esas coordenadas, le tengo que decir cuáles son las coordenadas 1, 2, 3. Decir cuáles son las coordenadas 1, 2, 3, decir cuál es la dirección 1, cuál es la dirección 2, cuál es la dirección 3, y decir cuál es la dirección es lo mismo que calcular el autovector. La dirección 1 es el autovector asociado al autovalor 1, o la dirección principal 1 es la dirección asociada a la tensión principal 1. Entonces le tengo que calcular direcciones principales. Y eso es el punto 2, calcular las direcciones principales. Calcular direcciones principales es calcular autovectores. El sistema que tengo es este. ¿Alguien no se acuerda cómo calcular autovectores?
¿Todo el mundo se acuerda? Lo salteo 100%. No, en serio, Felipe. Nadie, Yo no me hasta que acuerdo. nadie Yo no, no no me mientas. acuerdo. ¿Por qué me miente, señorita Agustina? A ver, ponemos la matriz. No, el tensor. Ponemos el tensor. Te dejo hablar de matrices en estos contextos porque estamos haciendo álgebra. ¿Y Bueno, qué? ¿Ponemos el tensor? sí, ponemos el tensor, ponemos el autovalor y el tensor identidad. Supongo que es un tensor también. Bien. Eso lo tengo que multiplicar por otro tensor que tiene forma de vector e igualarlo a 0. Bien. Entonces, tengo que hacer esto menos autovalor por identidad. Y había uno que era 20, ponele. Entonces voy con el 20. Le resto 20 a todos lados. En vez de escribirlo de la forma que la tengo arriba, directamente lo puedo escribir de esa manera. Agarro el tensor y le resté la identidad por el autovalor. Y esto lo tengo que multiplicar ahora por el versor que tiene componentes A, B y C. Igualar a 0, ese es un 0 vectorial, que es 0, 0, 0. Y tengo que buscar ABC. ¿Alguna duda de cómo buscar ABC? ¿Alguien conoce algún problema con buscar ABC? Creo que era menos 20 en sigma z. Había uno que era más 20 y uno que era menos 20. Estoy calculando, vamos a escribirlo bien claro, hay 3 autovalores, 20, 0 y menos 20. Le estoy Sí, calculando pero a el este. tensor original, digo yo. ¿Cómo? El verde era menos 20. Esta es que, ¿por qué no le querría calcular la dirección asociada en menos 20? No, él te dice la matriz verde es menos 20, el valor de la matriz verde. Ah, perdón. Ya te queda Eso en me la estás cuenta. diciendo. Exactamente. Perdón, ahí sí, totalmente. Uy, menos 20. Eso sí. Yo pensé que me estabas diciendo que este señor de acá arriba, vamos con otro colorcito, este señor de acá arriba me estaba diciendo eso era menos 20, que es cierto, pero ¿cuál es la dirección asociada a ese menos 20? Z. 0, 0, 1. No es necesario calcular ese caso. Calculamos para 20 y para 0. Entonces volvemos a mi sistema que es este y tengo que despejar ABC. ¿Algún problema con esto? Ah, perdón, Lucas me estaba escribiendo en el chat y nunca te leí. Si no te contesté algo, me olvidé de leer chat, Lucas. ¿Algún problema para resolver esto de acá abajo, para despejar ABC? ¿Existe una combinación de ABC que soluciona estos problemas? ¿El sistema es determinado? Voy a decir que sí. Te da una recta, un infinito Si es valor. una dirección, es infinitas soluciones, una recta. Tengo una dirección, tengo infinitas direcciones, no tengo un sistema determinado. Linealmente determinado es cuando hay una única solución, porque para que haya una única solución, el determinante de ese bicho tiene que ser 0, perdón, tiene que ser distinto de 0, y nosotros forzamos que sea igual a 0, porque nosotros queríamos un sistema no determinado, porque queríamos que haya más de una solución, porque si había solo una solución, era la solución trivial, no me servía. Entonces necesito que haya más de una solución, entonces este sistema que tengo acá abajo tiene infinitas soluciones. Pero esas infinitas soluciones son vectores contenidas siempre en una recta. Entonces, si lo resuelven matricialmente, no lo van a poder resolver porque ese sistema no es determinado. Hay dos opciones, opción fácil y opción difícil. Opción fácil es inventen más o menos uno de los 3 valores. A vale 1, ponele, y despejen el resto, y después normalicen el vector. Porque el vector final, el autovector, tiene que estar normalizado.
Si calculan un autovector y no tiene norma 1, está mal. Necesito la dirección que tiene que tener norma 1. Entonces, opción 1, invento un valor, A igual 1. Calculo B y calculo C. El problema de esa opción es que la opción simple no siempre funciona, porque no puedo elegir cualquiera de los tres en todos los casos. ¿Yo puedo pedirle a este caso particular que C valga 1? No. ¿Por qué? Porque, Vale cero, sí, yo sí. viéndolo me doy cuenta de 0. Claro, como vale 0, no le puedo dar 1. Y ese es el único caso. Si hay uno de esos tres que vale 0, no le puedo forzar un número distinto de 0. Para el resto, sí le puedo inventar el número que yo quiera. A vale 48. Despejo B y normalizo. Esta es una solución simple. La manera más correcta, pero más larga, es imponer esta norma 1 como una ecuación adicional. La raíz está de más, pero para que se entienda de dónde sale. Le piden esto, que la norma de eso valga 1, perdón, no 0. Y meten esto y ahora tienen un sistema con una cuarta ecuación que pueden resolver, y esto sí tiene una única solución. Entonces, o resuelven el sistema con esta ecuación adicional, o inventan el valor de A y después normalizan. Y eso es calcular autovectores y autovalores. O lo ponen en una computadora y dicen eigenvex, y les da los eigenvex. Importante, siempre estos autovectores y autovalores tienen que estar normalizados. De alguna manera lo calculamos, ya sabíamos previamente que el tercero era 001 porque era Z, y los otros dos están contenidos en X y en Y. Y como son distintos, tengo tres direcciones, y esta es la dirección, nuevamente, 1, 2 y 3, referidas a las coordenadas X y Z. Para pasar de X y Z a 1, 2, 3, lo que tuve que hacer es rotar mi cubo. Si lo dibujo con mi cubo, que antes lo dibujé en X y Z, lo roté en 1, 2, 3. Simplemente para poder representar el estado tensional con algo que podemos visualizar. El cubo es una ayuda para visualizarlo. El cubo no tiene área, y acá es donde voy a hacer un comentario por si en algún momento me pasa, que me pasó de hecho al principio del ejercicio. Como el cubo no tiene área, estamos dibujando el origen del cubo en esta arista del cubo. Pero la arista esta, el punto es uno solo, no tiene puntos. Entonces yo suelo dibujar el origen en el centro del cubo, y en esta materia se dibuja el origen en la arista esa, y por eso a veces me equivoco con mis dibujitos. Simple comentario de por qué puedo confundirlos. ¿Se entendió todo esto? Roté alrededor de Z y dibujé los principales que eran perpendiculares a Z. Un principal me dio 20 positivo, un principal me dio 0. ¿Alguna duda con esto? No, todo bien. Bien. Todo bien. Vamos un ratito, para terminar con more, para hacer more y terminar este ejercicio. Yo tengo este ejercicio. Este ejercicio, como dijimos antes, lo puedo separar en este que es principal y en esto, que en este caso particular es simple, pero en un caso genérico puede ser plano. ¿Sí? ¿Por qué usan terna izquierda? ¿Usamos terna izquierda? Ah, para, no sé, molestarte. No sé. Yo no presto atención a qué terna utilizo. ¿Qué terna utilizó Luis en la teórica? O Mario, mejor dicho. Igual acá no hay lío de ternas porque no hay momentos y temas que confunden a la gente con signo. Positivo es positivo en el eje, positivo es en la dirección del eje, negativo es contraria a la dirección del eje, para el signo. Para el tau, positivo es lo mismo. Es
El tau X del plano Y es cuando va en la dirección del eje, y este que es positivo va en la dirección del eje. No hay diferencia entre terna izquierda y terna derecha, a Manuel que preguntaba en el chat. ¿Por qué usamos izquierda? No sé, porque tal vez no hay diferencia y no nos damos cuenta que estamos utilizando. Vos dices, tal vez, posiblemente en el futuro, el siguiente ejercicio, intentemos respetar terna para no confundirte, pero no debería haber diferencia alguna. Bien, volviendo al ejercicio, tengo algo que como yo ya conozco un principal, lo separo en ese principal y en el resto, que nosotros, después de hacer cuentas, nos dimos cuenta que era simple, pero nos puede quedar la duda de si es plano o no. Entonces vamos a hacer una circunferencia de Mohr de estado plano para esto de acá. Que seguro no es triple. La circunferencia de Mohr de estado plano, la llamamos estado plano, es para estados planos o para estados simples. No la puedo utilizar para estados triples. Esa es la única restricción. No sirve para estado triple. Agarro esto y va a ser circunferencia Mohr. Cuando hago Mohr en estado plano, ahora lo único que veo es ese plano, entonces el Z me desaparece del sistema, no conozco nada que esté fuera del plano XY, y vuelvo a dibujar estas mismas tensiones, pero en el plano, sigma positivo, tau positivo, sigma positivo, tau positivo, igual que antes, y la molestia de Mohr es que los signos que hablé recién hace 2 segunditos vale cuando hacemos cuentas analíticas. Para la construcción de Mohr, determina el signo de las tensiones tangenciales en función de si genera un momento positivo o no. O sea, acá dice giro, me parece que hubiese sido una mejor palabra decir momento, es decir, respecto al origen, el tau XY genera, este tau XY de la cara X genera un momento positivo y por lo tanto vamos a llamar a este tau positivo. Este tau de acá, respecto al origen, genera un momento negativo y por lo tanto vamos a llamar a este tau negativo, únicamente para Mohr. Analíticamente son los dos positivos. En el tensor son los dos positivos. Para Mohr, este es positivo y este es negativo. ¿Alguna duda? Ahí está usando terna izquierda, ¿no es cierto? Para X y Z. Nuevamente esto no conoce, no sé qué terna estamos utilizando. Terna izquierda, sí, estamos usando terna izquierda. O sea, esto es terna izquierda. Esto es Mohr, no, no sé qué terna es eso. O sea, el positivo siempre es de X ahí. ¿Sí? Entonces, esto no es ninguna terna, porque positivo es de X ahí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Si me siguen hasta acá, entonces sigma es positivo, este tau es positivo, este sigma es positivo y este tau es negativo. Y en principio, estos dos sigmas pueden ser distintos, en este caso particular van a ser iguales. Teniendo esto, voy a construir la circunferencia de Mohr de estado plano. Dibujo el valor de sigma x, valga lo que valga, y le dibujo el valor de tau para arriba, que es positivo. Este punto de acá es mi plano X. Voy ahora a trazar el punto del plano Y. Voy a dibujar sigma Y y después voy a dibujar el tau del plano Y. En este caso particular, sigma Y es igual a sigma X, entonces llegamos al mismo punto, y como el tau es negativo, este es el plano Y. ¿Ustedes ven una línea verde acá abajo? Sí, se ve. Sí. No sé por qué apareció. La acabo de... La podés borrar, o sea, No. tenés que poner arriba en anotar
Ah, Zoom, es alguien que en poner el Zoom borrado, no me di cuenta. cuando faltaba el menos en el tensor de haber quedado. Ah, me parece que... Ay. Bueno, sí, tenés razón. Esta nueva manera, viste que les comenté que la semana pasada uso una nueva manera de estar usando el PowerPoint. Me parece que no veo los annotates que me hacen ustedes. Lo cual no es bueno. Bueno, entonces, dibujo el plano X dibujando sigma X y tau XY, y dibujo el plano Y dibujando sigma Y y tau XY. En este caso son iguales, pueden ser distintos. Teniendo estos dos puntos, junto esos dos puntos, que me da el centro, en este caso particular, nuevamente todo se confunde, pero en principio junto esas dos cosas con una recta, cuando interseca al eje sigma me da mi centro, y alrededor de eso alrededor de ese centro trazo una circunferencia. Lo hacemos y me queda ahí. Esa circunferencia me da los infinitos planos perpendiculares a Z que contienen al plano X y al plano Y. Teniendo esta circunferencia, donde intersecan al eje sigma, me da mis ejes principales, porque este punto no tiene tau y este punto no tiene tau. Cada puntito de acá es un plano de mi estado que tiene un distinto ρ asociado. Este punto en particular y este punto en particular tienen ρs que no tienen componente tangencial y por lo tanto son principales. ¿Me siguen? Sí. Si lo hacemos prolijo, yo espero que nadie haga esto con el nivel de precisión que lo haga Luis después en un ejercicio de ponerse a medir ángulos y usar compases, porque esto es útil para entender problemas, pero no para calcular valores. Dicho todo esto, tenía recién el plano X y el plano Y, y lo que hago es dos cosas. La traza del plano es la dirección perpendicular a la normal, y eso que dibujé ahí arriba es la traza del plano X. Entonces, si yo me paro en el punto X y dibujo la traza de X, tengo esa recta. Perdón. Y si me paro en el punto Y y dibujo la traza Y, que es esa, una línea horizontal, en el punto Y dibujo una línea horizontal, perdón, me equivoqué, botón todo el tiempo hoy, y tengo esas dos trazas. Esa es la traza de X y la traza de Y. Donde se juntan las trazas se llama polo de trazas. El otro polo que tenemos es el polo de normales. Entonces empecemos a hacer el mismo dibujo pero con normales. Ahora, esta es la dirección X, y entonces en X dibujo la dirección de X. Y esta es la normal del plano X. Esta es la dirección Y, y entonces en Y dibujo la normal de Y. Donde se juntan esos dos puntos me da el polo de normales. Para después calcular otras cosas, se usan estos polos o se pueden utilizar. Y por ejemplo, si yo junto el punto 1 o el punto 2 con el polo de trazas, tengo la traza del plano 1 y la traza del plano 2. Y lo mismo con las normales ahora. Si yo junto el punto 1 con el polo de normales, tengo la normal del plano 1, y acá se nos confundieron los nombres. Este es normal del plano 1. Y si junto 2 con el polo de normales, tengo la normal del plano principal 2. Si quiero saber cuál es el ángulo que forma, por ejemplo, el 1 con X, es esto de acá. Esto es la dirección 1, que es esta de acá, y el ángulo que forma 1 con X es el ángulo que forma 1 con X.
Entonces, si yo giro X 45 grados hacia ahí, me da la dirección 1. ¿Hasta acá venimos bien? Antes de pasar al otro. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto de Moore? Esto es la construcción de Moore, gracias, Agus. Esta es la construcción de Moore para el caso plano, que es Felipe, perdón, la única que tengo utilizamos un poco. Te escucho, Gonzalo, dale. Te interrumpí porque estaba pensando ahora. En el X, para la normal de X, vamos a tirar una horizontal siempre, y para la normal de Y, una vertical. Sí, eso siempre. Okay. Lo que te puede pasar es que en realidad el X te puede caer acá, y el Y te puede caer acá, pero seguís tirando una normal en X, una vertical en Y, y entonces te queda un polo, por ejemplo, por acá. Sí, perfecto, siempre se juntan en el polo. Los polos siempre caen sobre la circunferencia, en este caso particular, como los sigmas eran iguales y se dio esta cuestión, te quedaron los polos como que arriba del plano X, pero no tiene por qué ser. El polo es un punto de la circunferencia y el plano X y el plano Y son otros puntos de la circunferencia. Bien, este es el Moore de estado doble, y Moore de estado doble solo funciona para doble o para simple. Hay algo que no me gusta a mí, pero que hace todo el mundo, y entonces lo haremos, que es arriba del Moore de estado doble dibujan el Moore de estado triple. El problema es que la base que tienen es distinta, cómo trabajar con cada circunferencia es distinta, y por eso no me gusta dibujar las dos cosas al mismo tiempo, pero hay gente que lo hace. Lo podéis hacer en este caso porque tenés estados dobles independientes entre sí, que juntos forman un estado triple. Pero no lo podés hacer en el caso genérico, y si no es genérico no me gusta a mí hacerlo. Entonces vamos a hacer algo que no me gusta hacer. ¿Están todos listos? Vamos a construir la circunferencia de Moore de estado triple, agregándole al estado doble que tenemos la tensión principal que le habíamos sacado. Esta tensión, como ya era dato de entrada, es algo que conocemos. Y entonces dibujamos el punto que tiene sigma 3. Era un dato de entrada porque yo sabía que Z era principal. Esto es sigma Z. Teniendo sigma 3, trazo una nueva circunferencia que une sigma 3 con sigma 2. Y ahora trazo una nueva circunferencia que une sigma 3 con sigma 1. Y esto estoy construyendo arriba del Moore que tenía antes, el Moore del estado triple que tenemos. Ahora, esto de tirar ángulos y medir ángulos usando un polo solo vale para esta circunferencia. Y no lo puedo extrapolar al resto. Y por eso no me gusta construirlo al mismo tiempo, porque son construcciones distintas. Ahora, ¿por qué me sirve la construcción de Moore de estado triple? Esto de acá, lo que hicimos al principio, ¿qué era? Esta circunferencia. Los infinitos planos que puedes tener pasante por ese punto. Y dentro de los infinitos planos me limité a ¿qué? Al normal es Z. Sí. Bien, entonces son los infinitos planos perpendiculares a Z. Cuando lo llevo esto al caso triple genérico, esto acá son los infinitos planos perpendiculares a 3. En este caso, 3 es igual a Z, y por eso me permitía hacer esta cosa rara. Si llevamos esta misma idea a las otras circunferencias, esta de acá son los infinitos planos perpendiculares a 3. Esta de acá van a ser los infinitos planos perpendiculares a 1. Y esta de acá, los infinitos planos perpendiculares a 2. Cada una de esas circunferencias son los infinitos planos perpendiculares a la otra dirección principal. Sabiendo esto y empezando a jugar con los n's, como jugaron con Luis, llegan a que esa parte pintada de, no sé, violeta, púrpura, necesito ayuda con ese color para que no me burlen. Esa parte pintada con ese color, ¿cómo?
Es rosita eso. Lila. No, es lila. Lila, ¿cómo es? lila, me gustó el lila, me Bueno, gustó el igual por lila. ahí en mi cómpulo es distinto. Lila es más violeta. Lila. Eso es que eso es un rosa violeta, me gustó el lila. No es rosa, es un rosa violeta, lila, ¿no? Bueno, Lila ese está lila, bien. lila está bien, gracias Connie. Si lo dice Connie, yo me cuelgo de cualquier persona que me diga que está bien lo que estoy haciendo. Connie siempre tiene razón. Totalmente lila, bien. Entonces, esta parte pintada de lila, ahora son los infinitos planos que puedo tener. Estos eran los perpendiculares a 3. Estos los perpendiculares a 1 y estos los perpendiculares a 2. Ahora, el resto, lo que está en lila y no está sobre la circunferencia, son los infinitos planos posibles que no son ni perpendicular a 1, ni perpendicular a 2, ni perpendicular a 3, pero son posibles. Entonces, los planos posibles son estos de acá. ¿Y por qué esta circunferencia sirve? ¿Cuál es el sigma más grande que puedo tener? A 1. El de 2. El de 1. Sigma es el sigma más traccionado. Sigma 3 es el sigma más comprimido. ¿Cuál es el máximo tau que puedo tener? El tau ahí que está entre medio de sigma 1 y sigma 3. ¿Y cuánto vale esto? Sigma 1 y sigma 3 en este caso. Y para este tipo de cuestiones es para lo que sí sirve MOR, para entender tu estado tensional. Y voy un segundo a otra cosa. Este es un caso particular, pero yo calculo principales y me da sigma 1, sigma 2, sigma 3. Y tengo esto así, yo veo esto y ya sé que está todo comprimido, todo traccionado, que no hay ningún plano que está comprimido, no tengo compresión en ningún plano, sé que más o menos tau vale esto. El máximo tau vale eso y a ojo puedo hasta tener una idea del orden de magnitud que vale eso. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, si tengo un estado hidrostático, ¿qué pasa en un estado hidrostático? ¿Cuánto vale sigma 1, 2 y 3 en un estado hidrostático? Lo mismo, ¿no era? En cualquier dirección tenía que valer lo mismo. Hagamos MOR. ¿Cómo hago MOR con eso? Dibujo un punto. Coincide todo. Bien, ¿y qué pasa en un estado hidrostático? ¿Cuál es el máximo tau? 0. 0. Entonces, el caso de MOR de estado hidrostático es un punto que no tiene tau. Y por último, para el caso intermedio, yo tenía 3 circunferencias. Una juntando 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. Ahora, ¿qué pasa si tengo sigma 1 igual sigma 2 y un sigma 3? ¿Qué pasaba cuando calculábamos autovectores y autovalores de esto? Los autovectores Tenías un solo autovalor con... me dan un plano. Un subespacio de orden 2. Acá, asociado a estos señores, tengo un subespacio de autovectores. Hay infinitos planos asociados a ese número. Gráficamente lo dibujo arriba para recordar que teníamos antes, teníamos 3 circunferencias, y ahora este punto es igual a este punto, y lo que me termina pasando es que esta circunferencia, que son infinitos planos, están ahí. Ese punto ahora son infinitos planos asociados al autovector 1, 2. Y gráficamente podemos representar cuestiones que pueden ser útiles y que se sigue usando para explicar comportamiento de suelos en gran medida. O sea, nadie en suelos usa MOR para calcular nada, pero sí para explicar por qué el suelo resiste corte o no resiste corte, cómo cambia su resistencia cuando aumentás la presión. Explicar eso con un grafiquito de MOR es mucho más fácil que empezar a hacer cuentas analíticas complicadas. Y todo eso
es para lo cual me parece a mí importante dar esto y ver esto de que el lila son los planos posibles, y si estamos en un estado plano, en vez de tener estas 3 circunferencias, tenemos solo una, y cómo se comporta esas cosas. Esto es, para mí, lo importante de Moore. Y este Moore que estamos viendo en estado simple, en tensiones, es lo mismo todo en deformaciones. Todo lo que vimos hoy, le cambian sigma por epsilon y es exactamente lo mismo. Así que no lo vamos a explicar de vuelta con deformaciones, porque es exactamente lo mismo. El punto tiene infinitos planos, cada plano tiene una deformación. Esa deformación puede ser transversal o puede ser longitudinal. Si es longitudinal, es principal, porque la transversal vale 0. Relaciones entre autovectores y autovalores, si son iguales, si no son iguales, hacemos el mismo Moore, cuáles son posibles, es todo lo mismo, cambiando uno por el otro. Matemáticamente son tensores, entonces explicarte algo para el tensor sigma, para el tensor epsilon o para el tensor Tomás, es siempre lo mismo.